Dios les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en el libro de Nahum. Nahum es un libro chiquito que está en los profetas menores. Tómese un instante para buscarlo, porque es un libro de juicio a una nación, la nación asiria, que era muy sanguinaria. Los asirios habían erigido un imperio, ¿sí? Uno de los imperios más grandes de la antigüedad fue el imperio asirio, pero ellos lo levantaron a través de del asesinato, de la muerte, del sufrimiento de todos los pueblos a los cuales ellos los sometían. Realmente era muy sanguinario, era muy difícil este imperio, pero claro, el Señor utiliza estas situaciones para corregir al pueblo de Dios, que muchas veces se deja abandonar y toma senderos o sendas que no le agradan al Señor. Entonces el Señor permite situaciones como las de Asiria, ¿verdad? Sin embargo, y a pesar de la grandeza, del poderío y el temor que infundía esta nación, el Señor le habla una palabra de juicio como diciendo que Él se iba a encargar de quitar del medio a este imperio asirio. Y esto nos habla, mis hermanos queridos, cuántas veces la palabra nos enseña que nuestros enemigos son muy grandes. Son muy grandes, son muy fuertes. A veces luchamos contra situaciones que bueno, no, nos cuestan realmente, nos cuesta realmente tener una visión de fe, porque la lógica y lo que nosotros estamos viendo está tan fuerte, tan arraigado. Un ejemplo es un pronóstico médico, de alguna manera una mirada clínica frente a una situación. Los médicos, bajo a su experiencia y sus estudios, dice esta enfermedad no tiene vuelta atrás, no tiene cura, no tiene arreglo. Y claro, cuando nosotros escuchamos ese tipo de pronóstico, no, nos golpea, ¿no? Porque es tan tajante, tan cortante, es decir, es imposible, no se puede. Y no es que nosotros tengamos algo en contra de la medicina, sino que queremos resaltar la fe, creer en el Dios que es tan grande, que puede actuar sobre la enfermedad. Y cuando digo sobre la enfermedad, estoy hablando sobre cada situación que parezca invulnerable y que parezca indisoluble. ¿Sí? Cada situación nosotros nos encontremos donde estamos pensando que ya perdimos, no hay manera, no hay chance de salir adelante en medio de esta situación. Sin embargo, Dios es un Dios que actúa sobre todas las situaciones y aún sobre las más difíciles. Fíjese lo que dice Nahum, capítulo 1, versículo 12. Es interesante esta palabra de juicio. Dice: así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré más. Fíjese, ¿no? Un ejército invulnerable, ¿no? Nadie lo podía vencer, no lo derrotaron jamás en batalla. Y el Señor dice: aunque reposo tengan, es decir, todo el mundo le temía, todo el mundo lo respetaba, estaban tranquilos, nadie se iba a osar a enfrentar a ese ejército por temor a ese gran ejército que era el imperio asirio. Aunque reposo tengan y sean tantos, es decir, la muchedumbre del ejército, ¿no? Pensemos en cada situación nuestra. Aunque parezca que está allí firme, que nada la conmueve, que es tan grande, es tan poderosa, es tan difícil de enfrentar,
pero el Señor dice, aún así serán vencidos. Aunque reposo tengan y sean tanto, aún así serán vencidos. Y Él pasará. ¿Qué significa Él pasará? Que Dios nada lo detiene. El verdadero vencedor es nuestro Dios. Y nosotros, mis hermanos, los que vivimos en fe y para crecer en la fe que el Señor nos ha dado, tenemos que saber que nuestro Dios supera todas estas adversidades que tengamos. Aunque el diagnóstico sea negativo, negativísimo, aún así nosotros tenemos y podemos confiar en el Señor. Podemos también poner nuestra mente en fe, sacar todo pensamiento lógico, todo pensamiento aferrado a la situación, aunque la situación sea realmente sólida. Como dice este versículo, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán vencidos, aún así serán talados, cortados, quitados. El Señor le está hablando al profeta y le estaba diciendo, mirá, vos ves esto, pero yo te digo, yo tengo poder para vencerlo. El Señor se enfrentó a todos los imperios de aquel tiempo, a los egipcios, los venció, nunca más volvieron a ser el imperio dominante que fueron. A los asirios los destruyó por completo, a los babilonios los dejó en nada. Porque Dios es un Dios poderoso. Y cuando nosotros clamamos a Dios, no estamos clamando a un Dios que quizá pueda hacer algo. No estamos clamando a un Dios que si tiene buena voluntad y lo encontramos en un buen día, Él va a actuar sobre nosotros respondiendo nuestra oración. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros tenemos una mirada de las situaciones y esas situaciones nos parecen tan difíciles, tan complicadas, que logran desanimarnos, desganarnos, logran llenar nuestro corazón de angustia, de preocupación, de temor. Pero el Señor dice, clama a mí y yo te voy a mostrar algo que tú no estás considerando. Aunque vos ves toda esta situación y la situación es bien complicada y difícil, hay otra realidad, que es la realidad donde yo estoy parado, dice Dios, y donde yo me muevo, y donde yo actúo, y donde yo bendigo. Mi hermano querido, qué bueno es que nosotros podamos movernos en esa realidad de Dios. No es una irrealidad, es la realidad. Es la realidad que sustenta todas las cosas. Es la realidad que gobierna todas las cosas. Es la realidad en la cual el Señor quiere que vivamos. No podemos tener paz y no podemos tener gozo si miramos la situación natural. Porque muchas veces el pronóstico natural es tan negativo. Pero nosotros vivimos en otra realidad, donde Dios todo lo puede, donde a Dios todo le es sencillo, y que el Señor nos ha dicho, si vos clamás a mí, yo voy a responderte. Y esa respuesta tiene que ver con el accionar sobre la situación difícil, el cambiar nuestros pensamientos, nuestra forma de ver, el mostrarnos situaciones que tal vez no habíamos considerado. Que en la preocupación, en el temor, nuestro análisis lo dejó a un costado, pero eran fundamentales. Y el Señor dice, bueno, yo te la voy a mostrar, porque esto es lo que quiero que vos veas. De esta manera vos vas a vivir en victoria, apoyándote en mí y en mi obrar. Mi hermano querido, tal vez vos estás viviendo un momento complicado, has recibido una noticia negativa. Toma este versículo para vos en este día. Aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán vencidos. No sé lo que podemos estar viendo hoy en este momento, o tal vez en la semana nos vengan con una noticia negativa, devastadora,
desastrosa, pero aunque reposo tengan y sean tanto, aún así serán vencidos. Aunque parezcan invencibles, infranqueables, aunque parezca que nada los puede conmover, aún así serán vencidos, dice el Señor. Oramos. Señor y Padre, en este día te damos gracias porque, Señor, tú eres un Dios todopoderoso. Señor, qué bueno es que nos afirmemos en esa verdad de que nada es imposible para ti, nada es difícil para ti. Tú eres un Dios que todo lo puede y lo único que necesitas es que nosotros clamemos, que levantemos nuestra voz a ti, Señor, que pongamos toda nuestra confianza y esperanza, expectativa en aquel Todopoderoso. Señor, porque los pronósticos negativos, las sentencias, Señor, los diagnósticos, Señor, pueden ser modificados, pueden ser transformados y pueden ser vencidos, porque el Dios que tenemos es un Dios grande, que todo lo puede y nada le es difícil. Gracias te damos en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor te bendiga.